Bueno, This Tamara, meeting is being recorded. muchísimas gracias por estar en este nuevo programa de Entrevidas TV. Gracias a vos, Mauro, por la invitación. Te agradezco mucho. Un placer tenerte acá como entrevistada. Voy a estar hablando con Tamara Rutinelli. Acá tengo su flamante libro, Carne, una historia de amor, bueno, con contratapa de Ariana Harwitz, también otra gran escritora. Pero bueno, antes de hablar de tu novela, que la verdad que la recomiendo mucho, publicada por la gente amiga de Paradiso Ediciones, porque la verdad es una bomba, bueno, léanla porque no van a poder parar. Pero antes de hablar de la novela, quería preguntarte, ¿cómo fueron tus comienzos como lectora de chica? ¿Por dónde arrancaste? Mis comienzos como lectora. Mira, en mi casa no había una biblioteca, lo que yo llamo una biblioteca, había muy pocos libros, pero sí, desde muy pequeña tengo mucho interés y mucha afinidad con el libro como objeto y con la literatura particularmente. Y mis primeros, aprendo a leer de muy chica, según cuenta mi mamá. En mi casa, como te decía, había pocos libros, estaba la Biblia, el libro de la madre y el niño, que me resultaba horroroso, y una colección de los viajes de Jacques Cousteau, que eso sí me gustaba mucho. Y después sí me compraban muchos libros infantiles porque yo los pedía, así que creo que sí, digamos, mi primer vínculo con la lectura pasa por esos libros y sobre todo mucho por las imágenes, por el vínculo entre las imágenes y las palabras. Eso fue creo que algo muy fuerte en mi infancia. Y uno de mis primeros recuerdos de lectura, de hecho, tiene que ver puntualmente con eso, que es con la Biblia de los niños, con la primera página de la Biblia de los niños, en donde hay un recuadro pintado de negro, y abajo dice, al comienzo era la nada. Ese momento de lectura lo recuerdo mucho porque me impactó y me impresionó justamente por esto que digo, ¿no? El vínculo entre las imágenes, entre la representación y la palabra. O sea, recuerdo mucho eso, de detenerme mucho tiempo a leer y a pensar esa relación entre las imágenes y los textos. Y después ya más en la adolescencia, mi primer gran amor es Pessoa, Fernando Pessoa, que lo descubro por una película. Yo era veía mucho cine y era muy fanática en ese momento de Eliseo Subiela, sí, en la adolescencia, y veo una película que es Pequeños Milagros, donde Julieta Ortega le leía poesía a una persona no vidente, y entre esas lecturas escucho que lee a alguien, los textos me sacuden, lo veo en VHS, recuerdo de llegar hasta el final, volver, anotar los textos, después los escribo en la pared de mi habitación. Ahí descubro a Pessoa y bueno, y salgo a buscar un libro de él. Así que ese es mi primer descubrimiento y fue algo muy impactante porque fue una compañía para mí en ese momento descubrirlo a Pessoa y entender también lo que se podía hacer con las palabras. Claro. No, eso creo que ese creo que es mi primer gran descubrimiento, y digo literario por esto, ¿no? Porque entendí lo que se podía hacer con las palabras a través de Pessoa. Bueno, igual después vamos a hablar de la novela, ¿no? Pero jugás mucho con las palabras, tenés una manera de escribir con frases cortas que la verdad que es impresionante el trabajo que haces con las palabras. Bueno, no quería dejar pasar esto de empalmando con Pessoa, ¿no? Pero igual después vamos a hablar de la novela. Pero después cuando fuiste sumando lecturas, ¿no? Ya más de grande, bueno, me imagino que después, te imagino esto de, conociste a Pessoa y buscaste muchos libros de Pessoa, ¿no? Pero sí, otros autores o autoras que te fueron marcando. Bueno, como te decía, en mi casa eso, no había una biblioteca. Sí, a mí esto, sentía mucho interés por la literatura. Yo sí escribía, desde muy chica escribía, no sé muy bien por qué, pero escribía cuentos, escribía poesía. Y cuando entro a la carrera de letras, que me vengo a la ciudad de La Plata a vivir, bueno, ahí me agarró así como una especie de hambre voraz por leer, sobre todo porque sentía digamos, que me había quedado atrás, que me faltaban un montón de
de vínculos para pensar y de lecturas. Entonces ahí empiezo a leer mucho y ahí creo que hago muchos descubrimientos que me maravillan. El primero, y no tiene que ver con la literatura, pero es así, lo primero que también me sacude es Nietzsche, que leo a los 18, 19 años, leo El Anticristo, y bueno, Nietzsche es una de las primeras lecturas que me fascina y que me vuelco ahí así de lleno también a leer su obra. Y después llegan autoras en particular, también esto es importante decir, que en esta búsqueda, digo, ¿no? de qué se puede hacer con las palabras y digamos, y de pensarme a mí misma y a mi propio vínculo con las palabras, también empiezo a buscar referentes femeninas en el ámbito de lo artístico. Y durante mucho tiempo fue difícil porque, por ejemplo, bueno, en la carrera no se veían muchas escritoras mujeres, más allá de ver a Silvina Campo, que era la esposa de Bioy Casares. Claro. Entonces, en esa búsqueda, que era, bueno, ir así como ratoncito y meterme en las librerías de usados y buscar en bibliotecas y qué sé yo, ahí descubro a Virginia Woolf, que también me enloquece cuando la leo, muy particularmente Las olas, no es la primera novela que leo de ella, leo La señora Dalloway, pero Las olas me parece así extraordinaria lo que ella hace en esa novela, todos los procedimientos narrativos que utiliza, Marguerite Duras, por supuesto. Después empiezo a descubrir algunas autoras como, por ejemplo, María Luisa Bombal, la chilena, Armonia Somers, uruguaya, bueno, Silvino Campo, por supuesto, su universo me parece fascinante. ¿Y Pizarnik? Y Pizarnik sí, también. Bueno, leo mucha poesía. Pizarnik también es una de mis primeras, de mis primeros amores, que además creo que como toda joven estudiante de letras, que además le gusta la poesía, cuando me meto en Pizarnik también, digamos, me hundo en Pizarnik, en el buen sentido, ¿no? Como me sumerjo en ella, claro. me sumerjo en ella y empiezo a mirar también un poco el mundo a través de sus textos. Una forma de ver el mundo un poco difícil. Es difícil. Pero hago sí ese tránsito. Cuando decías esto, ¿no? Que de chica ya empezaste a escribir cuentos y poesía, se me vino a la cabeza Pizarnik, digo, bueno. Sí, claro, sí. Ese tipo de escritura que tuviste al principio, ¿no? Ya más de chica, era más algo más lúdico. Lúdico, ¿en qué sentido decís? O sea, Que más no me un juego pensaba como todavía. escritora. Claro, exactamente. ¿Cómo? Exactamente. O sea, no te Sí, mira, imaginabas publicando, digamos. No, pero en realidad no porque no lo hubiera podido soñar en ese momento, sino porque en verdad esto, ¿no? En mi entorno familiar bueno, y extrafamiliar también. Y en general creo que esto es algo, no sé hoy en día, pero por lo menos en ese momento, en los años 80, era así en mi pueblo. Y es que digo, como que la vida de los artistas, ¿no? Escritores, artistas plásticos, cineastas, era como una especie de misterio, Claro, ¿no? Como que no se entiende muy bien cómo se puede ser eso. claro. Entonces, salvo que vos tengas a alguien en tu entorno, ¿no? Que se dedique, como que es una cosa que no, digo, una no la piensa muy bien porque no la ve, no está ahí como para poder materializarla y esto, ¿no? E idearla, organizarla, aunque más no sea oníricamente. Entonces, digo, no existía esa posibilidad, pero bueno, sí escribía, me encantaba escribir, qué sé yo, en la escuela cuando había algún certamen o algo, me invitaban como para que estuviera ahí, me encantaba contar, y después había algo que creo, hace poquito leí un texto de una filósofa, que es Hélène Cixous, que se llama La llegada a la escritura, donde ella habla de la, digamos, no sé si decir la necesidad, pero bueno, voy a usar esa palabra ahora, la necesidad de las mujeres de entrar a la escritura, ¿no? De ponerse a escribir desde muy chicas, porque dice, bueno, la escritura es el lugar de la ley, ¿no? La ley masculina, entonces dice, las mujeres para poder reconstruirse por fuera de esa ley tienen que entrar a la escritura y trabajar desde ahí su identidad. Entonces ella, digamos, de alguna manera se explica un poco esta cuestión de los diarios íntimos.
¿no? Como una constante en las mujeres desde temprana edad. Como que hay en ese diario íntimo la necesidad de apropiarse de un lenguaje o de una lengua que es una lengua patriarcal, ¿no? Un lenguaje patriarcal. Entonces digo, también la escritura mía de chica, tanto con cuentos, poesía, digo, como que no distingo toda esa masa de escritura que también era la de los diarios íntimos, porque también era como esto, pensarse, encontrarse. Claro, y también, sí. Sí, la verdad que es impresionante todo lo que dijiste. Bueno, antes dijiste lo de la compañía, cuando, ¿no? Que para vos al principio la lectura en la compañía. También eso es impresionante porque es tal cual. Nombraste bueno, el patriarcado. Vamos a hablar un poquito de Carne, una historia de amor. Hay algo que, antes de hablar puntualmente de la novela, hay algo que dice en la contratapa Ariana, y quería tomar esas palabras prestadas. Dice, bueno, hablando del amor, ¿no? Que Tamara no lo acepta y esta novela es la prueba de ello. Y me pareció muy interesante esto, ¿no? ¿Qué pensás del tema del amor? Bueno, me parece, mira, a ver, no es algo que piense yo, sino algo en lo que vengo sí reflexionando a partir mucho del diálogo con compañeras, sigo formando parte de muchos espacios de discusión desde la teoría feminista, que obviamente digamos, el feminismo es una teoría, pero también es una praxis, ¿no? Digo, pensamos la teoría en relación a nuestras prácticas. Entonces, digo, hay sí un abordaje desde el feminismo, desde distintos feminismos, también desde el anarquismo en relación al vínculo amoroso, que es muy interesante, en donde lo que se intenta en principio es desnaturalizar ese vínculo que siempre aparece, ¿no? En términos de una cosa como totalmente, no sé, natural o algo que surge, no sé, que baja desde el más allá y entra en los sujetos, y no, digamos, como que está fuera de la cultura, ¿no? El amor, como que está fuera de la cultura, como que el amor no es político. Entonces, en esta idea de repensar el amor, de repensarlo en términos culturales, políticos, aparece la necesidad de pensar cuál es el vínculo entre el amor y la mujer. ¿Por qué? Porque en estos encuentros con otras mujeres lo que empieza a aparecer es la centralidad, ¿no? La centralidad del relato amoroso para pensar la propia vida. Y eso no solo lo encontramos narrándonos muchas veces, ¿no? Nuestra historia, sino también, por ejemplo, no sé, en el cine. A mí me llama la atención, a mí me gusta mucho el cine, veo mucho cine, generalmente cuando ves una película, por ejemplo, de una protagonista mujer, el amor es como el tema, ¿no? La columna vertebral del relato, siempre. Entonces digo, ahí hay algo que hay que ponerse a analizar, ¿no? ¿De dónde viene ese vínculo? Después, bueno, además en distintas prácticas del derrotero, digamos, de la vida de una mujer, también empezamos a encontrar esta centralidad. Y a mí lo que me interesaba, digo, en la novela era justamente a partir de, hay dos textos que quiero mencionar. Uno es un texto de Shulamit Firestone, que es una teórica norteamericana, que escribe la dialéctica del sexo. Es un texto que en muchos aspectos está un poco anticuado ya, pero en otros todavía nos sigue interpelando. Hace ahí un análisis del amor. Y en ese texto ella dice que que más que la gestación de los hijos, el amor es hoy el baluarte de la opresión de las mujeres, ¿no? A partir de eso reflexionamos un poco con amigas y decimos, bueno, el amor es el opio de las mujeres, ¿no? Un poco ahí parafraseando a Marx. Entonces la novela, digamos, gira un poco en torno a esa idea. Y en el caso de Clara, que es el personaje central, es un personaje que está tomado, ¿no? Por este relato amoroso que aparece como mandato, ¿no? Y a partir del cual ella piensa su propia identidad. Sí, Y eso también es bueno, devastador. hay mandatos, hay un montón de cosas que van sucediendo en la novela y cosas que van diciendo, pero también la madre, ¿no? Tiene ese pensamiento del patriarcado muy machista, o sea, que por ahí, bueno, Claro. obviamente es la vida que ella conoció en el momento que nació y fue generando, ¿no? Está muy presente el personaje de Lidia, con cosas que son increíbles. En el momento que le dice que no haga ruido porque está el papá durmiendo y ella dice, no es mi papá,
pero es como con una cosa de miedo, tiene que descansar, ¿no? Y ella mientras hace las cosas de la casa, pero lo tiene tan incorporado que creo que todavía debe pasar en muchas casas, ¿no? Sí, claro que sí. Hay, Sí, sí. hay- hay diálogos que me parecen increíbles y muy ciertos porque pasan, ¿no? Que uno por ahí pones el noticiero y hasta termina saltando, ¿no? Hay un diálogo, por ejemplo, de Lidia con una amiga de ella, Mirta, Mm. en el que, vos ya lo leíste, ¿no? Pero le cuento a la gente igual, pero me pareció muy interesante, que aparece una chica muerta, Celeste Sepúlveda, y el tema era, y no, pero andaba de lugar en lugar, con un tipo, con otro tipo, como que justificaban lo que pasaba, ¿no? Y le pasó por todo lo que hizo. Claro, Y en realidad no, son claro. cosas, es como cuando, no sé, va una persona con una mujer a la calle con pollera corta y le dicen, y, pero ¿cómo va a salir así? No, puede salir así, no tendría que pasarle Seguro. nada, ¿no? Hay muchas situaciones que Sí. fuiste marcando, como esta, ¿no? En el momento de la Mm. escritura, te organizaste con una especie de escaleta, temas que querías que en algún momento aparecieran. ¿Cómo se fue desarrollando el proceso de escritura? No, la verdad que no necesité una escaleta, pero porque creo que también eh, la novela integra una especie de memoria colectiva de muchas mujeres. Yo formo parte también de esa memoria colectiva, o sea, digo, muchas de las situaciones son situaciones que conozco porque las he vivido yo y las hemos vivido con un montón de otras compañeras, digo, ¿no? También esto, por ejemplo, no sé, en el encuentro plurinacional, cuando nos encontramos muchas veces, vemos cómo varias de las situaciones que pensamos que son únicamente nuestras, en verdad son compartidas. Entonces digo, muchas de estas situaciones son situaciones compartidas y en verdad cuando yo me senté a escribir, quería pensar cómo se construía esta idea de mujer, ¿no? Heterosexual en este patriarcado para la cual el amor es algo tan importante, y empecé a pensar en esa educación sentimental, ¿no? Esa educación sentimental que está hecha de estos momentos que, por ejemplo, vos mencionás, una nena escuchando a su mamá con otra mujer, cómo hablan de una chica, ¿no? Que fue asesinada por quien era su pareja. Y ahí también, y ¿Cómo se disculpa, habla? no me quería olvidar de algo, ¿no? Usás una palabra que, dos palabras combinadas, ¿no? Pero que siempre se decía, me acuerdo, yo era chico y decían crimen pasional, ¿no? Es un Claro, femicidio. claro, sí, O sea, pero mucho tiempo se usó claro, palabra que ahí surge también, ¿no? En claro. ese diálogo. Bueno, justamente todas esas cuestiones que a veces están, digo, bueno, generalmente están Claro, en el lenguaje, ¿no? En el claro, discurso, ahí todo el tiempo metidas. Eso nos va educando, ¿no? De claro. qué podemos hacer, qué no podemos hacer, dónde tenemos que mirar, dónde no tenemos que mirar. Y en ese sentido, digo, la escritura no necesité una escaleta, fue simplemente empezar a recuperar Claro. muchas de esos momentos y de esas situaciones que van, digamos, que nos van generando miedos, que también van de alguna manera orientando también nuestros propios deseos, ¿no? Hacia dónde tenemos que ir, qué tenemos que desear, qué no podemos desear. Eh, entonces, fue una escritura muy fluida, me sirvió mucho, sí, digamos, hacía mucho tiempo que yo quería escribir sobre esto, pero la verdad es que no encontraba la forma. O sea, no le encontraba todavía, bueno, esto, ¿no? Sí, como la forma en que esa escritura empezara a salir. Y cuando encontré eso, nada, fluyó, fue un torrente y en 2 meses, digamos, más o menos la novela se escribió. Después, por supuesto, estuvo todo el proceso de corrección, que fue un proceso más largo. Bueno, es una palabra que nombraste recién que la tomo porque me encantó, torrente, y es eso, ¿no? Cuando uno empieza a leer la novela, tiene una música, un ritmo que te va llevando. De hecho, frases cortas, muy cortas, sobre todo al principio, muy cortas. ¿Cómo fue ese tipo de escritura? ¿Es algo que te gusta a vos generalmente? ¿Fue algo que probaste en este texto? No, la verdad que no, mira, no fui muy consciente de eso hasta que me lo han empezado a mencionar. Sí soy muy puntillosa más que puntillosa diría obsesiva en general y con la escritura en particular. Entonces sí hay un trabajo muy fino, digamos, como de observación, ¿no? De observación de la frase y en esta cosa, digo, volviendo un poco a lo que decía al comienzo de la primera relación con la lectura, en esta cosa también como
de cierta exterior, digamos, de lograr cierto vínculo exterior con el lenguaje, ¿no? Que creo que ese es el trabajo siempre con la escritura. Lograr distanciarse un poco y verlo como un objeto, ¿no? Un objeto que vos empezás a manipular. Bueno, esto que decías del Entonces, lenguaje, ¿no? O sea, la escribiste en 2 meses, después seguramente hay mucho trabajo de corrección, pero digamos, se nota que hay mucho trabajo con el lenguaje, ¿no? Con cada palabra, o sea, muy bien elegida. Eh, ¿Sos muy obsesiva al momento de corregir? ¿Cómo fue ese trabajo? sí, pues soy bastante obsesiva. Aún así, igual hoy la leo y me sigue pasando que digo, ay, acá esto lo cambiaría. Eh, el trabajo de corrección fue, digamos, en distintos periodos. En general corrijo, me meto también, me meto a fondo, corrijo, después lo suelto, lo dejo, qué sé yo, 2 o 3 meses, después vuelvo a eso. Y en verdad el último proceso de corrección, que para mí es fue el más importante, se lo debo sobre todo al trabajo conjunto con Adriana Joel, de Editorial Paradiso, que la verdad me acompañó mucho y me permitió hacer un trabajo, creo yo, más profundo en la medida en que tuve una mirada externa, digamos, para mí es algo totalmente nuevo, y que celebro y que ojalá me siga pasando siempre porque a mí me ayudó mucho. Tener la mirada de otra persona y esto, ¿no? Y además una mirada comprometida con el material, comprometida con su trabajo y con el mío. Y ese proceso de corrección fue para mí el más interesante, No, también del que yo más aprendí. es importante lo que decís porque es fundamental el trabajo de un editor, ¿no? Sí, Y la verdad que el trabajo que hace sí, Paradiso es muy, muy importante. De hecho, bueno, Natalia Viñes, que le mando un beso grande, también hace un trabajo increíble con lo que tiene que ver sí, con toda la, ¿no? La promoción de los libros, la prensa. sí, sí. Nati, bueno, yo soy director de teatro también, y Ajá. cuando leía, ¿no? Porque dirigí un par de veces unipersonales, y yo cuando leía la novela, digo, ¿lo habrá pensado Nati en algún momento para hacer esto teatro, un unipersonal? Pues me pareció impresionante. Hay partes que son hasta, digo, hasta desopilantes en un ping-pong, ¿no? Por ejemplo, yo acá anoté la página para no olvidarme, la página 104, hay un ping-pong de Clara con respuestas con los flacos, ¿no? Que es genial, como muy picado. ¿En algún momento lo pensaste como adaptar a un unipersonal en teatro? ¿Se te cruzó alguna vez por la cabeza o es una idea mía nada más que me surgió al leerlo? Mira, me encanta que lo digas porque yo estudié actuación, me amo el teatro, y en realidad esto que yo te decía de que venía pensando mucho en escribir sobre estos temas, lo primero que pensé fue en escribir algo para teatro, originalmente, digamos. Eso nunca salió. Además Bueno, me interesaba, en te realidad, puedo asegurar humildemente que esto lo tenés que adaptar para teatro y va a salir. claro, bueno, podría ser. ¿Sabés qué? No, eso, viste, lo pensaba, la verdad que lo pensaba mucho, sobre todo lo que me interesaba mucho en la cuestión de lo teatral era por el cuerpo, ¿no? Claro. Y por pensar estas situaciones, distintas situaciones amorosas, y qué es lo que pasa con el cuerpo, ¿no? Que es, digo, Claro. también eso, el estado amoroso en todas sus, en todo su viaje, es como una cosa muy, es un poco delirante, ¿no? Digo, el pasaje qué sé yo, de la angustia, la ansiedad, entonces, narrar un poco todo eso, siempre pensando en esto que decía, de desnaturalizar un poco el amor, eh, bueno, me interesaba en lo teatral, me interesaba desde lo visual, me interesaba desde el cuerpo de la actriz y qué sé yo. Así Sí, todo esto, que me ¿no? Todo gusta que me esto hayas avisado. idílico, ¿no? Del amor y que todo es una maravilla, ¿no? Y esa Claro, búsqueda que sí o sí, ¿no? Que tiene que ver con los mandatos. sí, sí, Hoy una persona tiene, no sé, 40 años, le preguntan, no sé, ¿vas a ser mamá? ¿No tenés hijos? ¿Qué pasa? ¿Tienes pareja? Y en realidad, claro, bueno, por ahí son decisiones, ¿no? Que tampoco tienen que ir sí, sí, contándosela a todo el mundo. También me gustaría, ¿puede ser que leas un fragmento de la novela? sí, cómo no. Eh, el Ricardo no es mi papá, dice. Su papá se fue o bueno. La abuela le dice que ese era un degenerado. Clara primero piensa que nació sola, de su mamá.
pero se entera que no puede ser, a pesar del cuento que le dicen del Jesús ese. Durante un tiempo piensa que ella es hija de Dios. Cree que es mejor así porque Jacinta le cuenta que su papá le pega cuando se pone borracho. Tu mamá le dijo que las botellas de vino las llena el diablo. Cuando se lo cuenta a Jacinta, su amiga le responde que no sabe, que nunca vio al diablo, que su papá ya las trae con vino de la calle. El papá de su otra amiga, Lina, es carnicero y escupe en la vereda. Se rasca las bolas afuera de la escuela y le silba a Lina como a un perro para que se apure cuando se está despidiendo de ella. Le da asco ese señor y siente pena por Lina. Pero en la misa escucha que todo el mundo es hijo de Dios. El papá es para la plata, piensa entonces, por eso en casa no hay. Le pregunta a su abuela si las ratas también son hijas de Dios, porque no le gustan. Le dan miedo desde que una le come la cabeza a un peluche que se le pierde debajo de la cama. A veces piensa que sus juguetes andan cuando cierra los ojos, se mueven a escondidas de ella y del resto de la gente. Piensa que todo está vivo, aunque no todo salga de Dios. Renata no puede salir de Dios porque es una gata mala. Se lo comunica a su abuela que le hace shh desde el sillón, mientras apunta con el dedo índice al techo donde está Dios y ahora Ricardito también, mientras acaricia el lomo del bicho que vive con ella. Cuando Clara le señala una puerta en la calle donde hay una mujer con una bata roja fumando un cigarrillo en la vereda, Coca le dice que no mire, que ahí no está Dios. Le pregunta por qué. Es gente perdida, responde la abuela, y siguen caminando. A Clara le gustaría ir ahí para esconderse un rato. No dice nada porque piensa que es hija de Dios. A veces lo piensa todavía. Le hace bien pensar que tiene una misión y que no está acá gastándose al pedo. Pero la casa de Dios no le gusta, la aburre. Cuando está cansada se niega a encerrarse en el confesionario, esa caja de madera en la que la obligan a meterse como si fuese una muñeca y no la hija de Dios, para contarle a un señor de aliento rancio lo que ella piensa de todo. Padre, no papá, la corrige Coca en la iglesia. No entiende por qué. A veces se equivoca y le dice papá. El señor se ríe y la despeina refregándole la cabeza con una mano sudorosa. Ay, criaturita de Dios, le dice. Coca le cuenta que él no puede tener hijos ni mujer, porque se sacrifica a Dios como los santos, pero que es padre igual. No como las monjas, explica, que son las esposas de Dios, pero no tienen hijos de Dios y a veces son santas también. Eso nos toca a las demás, como a tu mamá o a mí, que somos madres, pero no somos santas, ni nos casamos con Dios porque vivimos en pecado. Yo quiero ser santa, abuela. Todos los niños lo son, pero un día vas a ser madre. Yo quiero ser padre. Coca se ríe de la ocurrencia. Clara hace berrinche cuando le piden que se encierre en esa caja de madera. Finalmente se deja llevar de la mano de su abuela. A medida que se acerca va preparando mentalmente las palabras. Yo no tengo pecados, papá. Muy bueno, muy bueno. Tamara Rutinelli, Carne, una historia de amor, publicado por ahí, por la gente amiga de Paradiso Ediciones. Tami, un placer tenerte acá en Entrevidas. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Me escuchás? Ay, sí, se había trabado. Te decía, bueno, un placer tenerte acá en Entrevidas. Muchísimas gracias. Bueno, el placer es mío. Te agradezco mucho, Mauro, por la entrevista. Un beso grande. Chau, chau. Adiós. Chao.